En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Un gusto, es un honor tener en la hora de la verdad a un decano de los medios de comunicación, a un hombre que ha manejado el periodismo por tantos años, que tiene una muy buena pluma y que hoy nos acompaña en la hora de la verdad. El doctor Silverio Gómez Carmona, economista, periodista, cofundador de Portafolio, exdirector de Induarroz Andy y de ProColombia en España. Doctor Silverio, es un gusto traerlo a la hora de la verdad y que nos haya acompañado, que haya aceptado esta invitación. Bueno, muchísimas gracias. Pues a la hora de la verdad, clásico también de la radio. O sea, pues todo el mundo conocemos, recordamos al doctor Fernando Londoño Hoyos, pues creo que fue el pionero, o sí, el fundador, digámoslo, del programa. Pues me alegra mucho escucharlos y pues participar con ustedes, estar esta mañana friolenta, porque está haciendo en Bogotá mucho frío, ¿sí me entiende? Está haciendo un frío rico. Esa es Bogotá. Cuando hace esa temperatura de 23, 25 grados, no, es tremendo. Usted sale con el saco, la corbata o sale con el abrigo y tiene que ver qué hace con él. Se dificulta mucho con estos cambios de clima. Doctor Silverio, su libro, su más reciente obra, El desastre anunciado del último Aureliano, ¿qué lo motivó a escribir sobre este desastre, sobre el último Aureliano, además, que es como se autodenomina Gustavo Petro? No me equivoco, ¿verdad? Es sobre Gustavo Petro, además. Sí, sí, o sea, digámoslo el libro, pues exactamente se llama 2022-2026, el desastre anunciado del último Aureliano. La verdad es que, pues, dice que si él se ha declarado el último Aureliano. La verdad uno no entiende muy bien por qué es el último Aureliano, porque no es Aureliano Buendía. Aureliano Buendía, pues, es el personaje ícono de 100 años de soledad, tuvo 17 hijos, no murió fusilado como arranca, digámoslo, el libro, o sea que él da esa sensación, él muere solo, abandonado, sin familia, sí, perseguido, porque ha participado en 32 batallas, esas 32 batallas las ha perdido todas, incluso se intoxicó con un raticida, intentó, suicidarse. Entonces es un personaje, pues, que es el ícono de 100 años de soledad, pero no él no es el último Aureliano. El último Aureliano se llama Aureliano Babilonia, que es el hijo 17, el descendiente. Ahí se acaba, digámoslo, la estirpe de los Buendía en la obra. Entonces no entiende uno mucho. Lo primero es, el último es ¿cuál? El gran Aureliano o es Aureliano de Babilonia. Sí, entonces, pues la recopilación de información fue un trabajo largo, como todo. O sea, escribir un libro, pues es un compromiso antes que muy grande, y entonces, pues para poder uno acertar. Yo regresé a España en el año comienzos del 23 y me puse a trabajar, digamos, a recopilar la información de todo lo que estaba haciendo el gobierno hasta el libro incluye hasta la salida de Laura Sarabia, o sea, sí, hasta su paso por la Cancillería, su paso fugaz realmente por la Cancillería. Y cogimos o se tomaron los puntos más importantes que se consideraron de la administración, que incluye, pues sin la menor duda, el discurso del presidente el 7 de agosto del año 22, en donde habla de un supuesto acuerdo nacional, y comenzamos a recorrerlo con todas las acciones que hay de ese planteamiento, y encontramos que la verdad no hay ningún acuerdo nacional, ahí es un gran desacuerdo nacional. O sea, eso fue lo que, digámoslo, logró el presidente, ni con los partidos políticos, ni con el Congreso, ni con los gremios, ni con las cortes, ni con los medios de comunicación, ni con los sectores sociales más vulnerables, en favor de los pobres. No hay ningún acuerdo nacional, hay un gran desacuerdo nacional que se expresa en que ni siquiera hay acuerdo al interior del gobierno, ¿sí? O sea,
Consejo de Ministros del 4 de febrero, en donde Colombia descubrió una cosa aterradora, que era cómo estaban manejando el Estado de la manera tan mediocre, tan irresponsable, descoordinada, incoherente, en donde había un tema de antropofagia interna al interior del gobierno. Eso ni siquiera hay acuerdo al interior del gobierno. Y se expresan otras cosas muy concretas que son, por ejemplo, 58 ministros en 3 años de gobierno. Eso es absolutamente inaudito. Si uno hiciera el cálculo de 58, 59 ministros, pues porque uno tiene que contar ministros como la doctora Rusinki en el Ministerio de Comercio, que ella estuvo encargada 3 meses, o el señor Zorro en el Ministerio de Cultura, también estuvo como 4 meses, pues hay que contarlos. O sea, entonces son 59 ministros. Eso da que los colombianos somos testigos de que cada 19 días vemos un nuevo ministro en el gobierno del presidente Petro. Cada 19 días, eso es absolutamente inaudito. Pero ese es solamente un tema. Luego miramos el tema de una economía, la economía como la recibió, con una tasa de crecimiento altísima hasta el tercer trimestre del año 2022 y se derrumbó en el cuarto trimestre del 2022, y en el 2023 fue un crecimiento absolutamente el más bajo, si uno excluye el año de la pandemia, el más bajo de lo que va del siglo XXI, 0.6%, o sea, absolutamente inaudito. Y hay un ejercicio interesante, digámoslo ahí, y es que tomamos entre el año 2002 y el año 22, que son 5 gobiernos, encontramos que la tasa de crecimiento de la economía es 4%, y si cogemos el año 23 al año 26, da menos del 2%. Y proyectamos hacia el año 2030 y logramos sacar un dato que dice que si queremos recuperar ese 4%, hasta el año 2030 tendríamos que crecer anualmente 6.2%, 6.2% anual del PIB. Eso es casi imposible. Entonces llamamos ese capítulo la economía envenenada digámoslo, de Gustavo Petro. Y viene después el tema que también es dramático, que es el tema de la catástrofe fiscal, es el capítulo 3. En Colombia, el gobierno del presidente está en este momento con un déficit, para ponerlo en términos corrientes, lo que le falta de recursos son 130 billones de pesos. Eso en términos del PIB, hablan del 7.1%, pero son 130 billones. No hay reforma tributaria que haya dado más que la misma del presidente Petro. Desafortunadamente la despilfarró, la gastó 22, 23 billones de pesos. Quiere decir que estamos hablando de 5 reformas tributarias, lo cual es absolutamente imposible. Entonces el nuevo gobierno, el 7 de agosto del año 2026, va a recibir una catástrofe fiscal. Esos son los 3 primeros capítulos. Luego viene un capítulo, ¿sí? ¿Me iba a comentar algo? Sí, claro, quiero preguntarle, doctor Silverio. Me llama la atención profundamente en el libro suyo, el análisis que está haciendo, que una persona que se dice y que ha demostrado en documentos que estudió economía tenga tan mala idea de lo que realmente es mantener la economía del país. Sí, yo creo que lo que ha demostrado, digámoslo, el gobierno es que el presidente Petro se preparó siempre para ser candidato, ¿sí? O sea, ha tenido una vida de candidato, y cuando llegó al gobierno creyó que seguía siendo candidato, y así ha trabajado. Entonces, hay un análisis simple sobre la narrativa vuelta a realidad. O sea, ellos se inventan un discurso, ¿sí? Y entonces, de tanto repetirlo, ¿sí? La gente lo cree, o sea, entonces se vuelve la realidad. Pero la verdad es el discurso meramente, o sea, de ahí el paso a la ejecución no lo existe. Lo mismo que pasó en la alcaldía de Bogotá, y él ese proyecto lo ha extendido a la presidencia, sigue hablando, sigue todos los días haciendo ofertas absolutamente, digámoslo, inconcebibles, o sea, todo, ya que se han vuelto, digámoslo, risibles, la capacidad de decir una cosa y luego, cuando se da cuenta que la ha embarrado, entonces
entonces se retracta, sí, pero pues genera una incredulidad y genera una incertidumbre en la gente. Ahí lo acabamos de ver, acaba de anunciar un puente que se hizo en La Guajira, y cuando se comprobó que el puente era de Estados Unidos, pues entonces retiró el trino, o sea, lo cual, pues uno dice, bueno, si eso es una pequeña cosa en un puente con una foto, ¿qué será en las grandes decisiones de Estado? Entonces, yo creo que es la narrativa convertida en un tema, digámoslo, real, o sea, pensando que basta con decir las cosas para que se hagan o se cumplan, y entonces critica a los ministros, los echa a los ministros, tiene un concepto de lealtad muy particular, tiene un concepto de amistad muy particular, y entonces no tiene ningún problema. 59 ministros no es un, digámoslo, un tema para pasar meramente por alto, ¿no? Uno ve y ve 4 ministros de Hacienda, ve 4 cancilleres, 4 ministros de Comercio Exterior, o sea, de Comercio, Industria y Turismo, y entonces uno dice, en sectores como transporte también ha tenido 4 ministros, ha tenido 5 directores de Invías en un sector cuya proyección y cuya planeación debe hacerse de largo plazo, y anuncian las cosas absolutamente improvisadas, sin ninguna formación, preparación en el manejo del Congreso. Lo único que han demostrado es eso. Si uno mira, por ejemplo, los ponentes de la reforma laboral que el gobierno presentó tuvo en el Congreso de la República, en la Cámara, son para llorar. Hay una persona, pues todos los 3 parlamentarios del gobierno que se metieron a la reforma laboral no tenían ninguna experiencia en el tema laboral, habían sido elegidos por primera vez parlamentarios en el año 2022, una relacionista pública, otra persona sin ninguna profesión, y un basquetbolista, un jugador de basquetbol de Antioquia que jugó un día en Estados Unidos y ya llegó a ser ponente de la reforma laboral. ¿Cómo iba a salir una buena reforma laboral del Congreso de la República con digámoslo, esa profundidad tan superficial en el Congreso? Eso ha sido, digámoslo, el gobierno, y todos los días el gobierno, de tanto repetir cosas, la vuelve en realidad. Hoy ya están diciendo que la reforma laboral era la gran panacea. Uno no puede pensar que una reforma laboral sea buena, ¿sí?, cuando solamente está reivindicando unas cosas mínimas del año, de comienzos de los años 90, o sea, 35 años después, y entonces es uno feliz porque logra, pero ahí no hay nada de el trabajo moderno, de lo que implica el talento, el desarrollo del talento, el estímulo al talento de pues humano para lograr una mejor productividad, una mayor eficiencia. No, eso no existe. Entonces, esa es la práctica, digámoslo, de comportamiento. Entonces, eso explica, digámoslo, lo que usted dice de que, pues, si fuera economista, sí, pues, pero no le ha pegado a ninguna. O sea, ¿por qué? Porque hay una gran superficialidad, una gran mediocridad y no se estudian, digámoslo, los temas antes de tomar decisiones. En los gobiernos siempre ha habido una tensión y esto es un problema constitucional. Nos hablaron de la descentralización administrativa y financiera de las entidades territoriales y terminamos en que no existe tal, pero se ha exacerbado el problema con Gustavo Petro, que ve, por ejemplo, hacia Antioquia y como el gobernador de Antioquia no es de sus afectos, el alcalde de Medellín no es de sus afectos, entonces resuelve que no debería haber tales o cuales recursos para allí. Esto de la descentralización se volvió un problema y usted lo toca ahí en su libro. Sí, mire, la verdad, en todos los planes de desarrollo, en las estrategias de desarrollo de muchos años, siempre el tema de la descentralización y la autonomía regional se toma, digámoslo, como una bandera. ¿Eso es válido? Yo sí creo que hay que hacer un tema efectivo de descentralización, eso no cabe, digámoslo, la menor duda. Y en la Constitución del 91, pues hay el tema de la descentralización como parte clave de la Constitución, y hay una cosa que se llama el Sistema General de Participaciones, y es que el gobierno nacional le entrega como participación, no como donación a las regiones, un porcentaje de los ingresos. En este momento, pues en la Constitución del 91 se planteó que era del 47%, eso se redujo al 39% y hoy está en el 21%. La verdad, eso no tiene sentido. O sea, en buena parte la descentralización fiscal es el componente muy importante, pero también descentralización administrativa. Eso existe y pues existe en la teoría, pero no en la práctica. Pues resulta que en las elecciones de octubre del año 23,
Petro perdió esas elecciones, no alcanzó a sacar nada, pero lo que hizo fue, cogió y dividió al país, o pretendió dividir al país, y llamó a 9 gobernadores a una reunión a Palacio y excluyó a todos los demás, excluyó a Bogotá, a Cali, a Medellín, a Barranquilla, a Bucaramanga, en donde no había obtenido la votación. Y planteó casi que iba a gobernar, digámoslo, con ellos. Pues los gobernadores se reunieron y dijeron, un momentico, esto no es así, y le montaron, digámoslo, una estrategia para buscar que no se desconociera, porque en Colombia el 89% de los ingresos tributarios del país lo recibe la nación. Y el 11% lo reciben departamentos y municipios. Eso ha caído en el tiempo. En el año 60 eran más o menos 70 para la nación y 30% en las regiones. Eso se ha reducido. En Colombia han hecho reformas tributarias cada año reforzando los recursos del gobierno nacional y haciéndole perder participación a las regiones. Esta situación llevó a que los gobernadores se reunieran y dieran una especie de grito regional y le plantearan abiertamente al presidente que había que hacer una reforma constitucional. El presidente dijo, bueno, presenten un proyecto de ley. No es un proyecto de ley, es una reforma constitucional. Los gobernadores se unieron con sus parlamentarios, con sus bancadas locales y presentaron el proyecto. Y el gobierno los desconoció. Pues el proyecto siguió adelante. Y en una reunión que hubo en el Jorge Eliezer Gaitán, en Bogotá, Petro no se apareció. Y entonces iban a votar en contra del gobierno y rápidamente Juan Fernando Cristo fue y se apareció y dijo, oiga, que el presidente les manda a decir que sí, que los apoya, digámoslo en el tema, y entonces ahí realmente nació y Cristo entonces asumió el tema, pero al interior del gobierno ni el ministro de Hacienda ni el jefe de Planeación Nacional, el segundo jefe de planeación, porque el primero, Jorge Iván González, había apoyado el tema de la descentralización, pero Alexander López dijo no, y ni siquiera fueron a los debates del Congreso, pues salió la reforma constitucional en el Congreso de la República. Y ahora se está en un tema que se llama la Ley de Competencias, que establece que los departamentos, o sea, que hay que asignar los recursos y luego asignar las funciones que le van a entregar a las regiones. Y el tema, digámoslo, está ahí. Quien debe coordinar eso es el Ministerio del Interior, pero qué pena, ese tema Armando Benedetti no tiene ni la menor idea y además no le interesa, digámoslo, un tema tan importante como la descentralización. A él le interesa es en los acuerdos politiqueros y hacer, digámoslo, toda la filigrana, para no hablar del menudeo político para el tema electoral. Entonces, yo creo que gremios, academia, institutos de investigación y una parte de la clase política tiene que meterse, digámoslo, en el tema para hacer una buena reforma en materia de competencias. Pero el gobierno le salió el tiro por la culata pensando que iba a tener el poder, como tiene la plata, iba a tener el poder sobre los mandatarios locales, y los mandatarios locales hoy son los quienes están empujando como ninguno el crecimiento de la economía, manejando la seguridad, manejando los sectores claves, digámoslo, del país, gracias a su trabajo, porque el abandono de parte del gobierno, y usted lo decía claramente, o sea, el desprecio, ¿sí? O decir uno, la gobernadora del Valle no hay que darle nada porque no nos apoyó, digámoslo, la reforma, o el gobernador de Antioquia, o el alcalde de Medellín, o lo que pasó con los Juegos Panamericanos en Barranquilla, que son todo porque el gobierno anterior era el que había logrado la sede de los Panamericanos, pues entonces eso le sabía a este gobierno a grieras, ¿no? El plan de vivienda, la construcción de vivienda está en la peor momento en los últimos 3 lustros. ¿Por qué? Porque acabó el programa de Mi Vivienda Ya, que era un programa muy importante. Lo acabó sencillamente por el prurito de que eso venía, digámoslo, de atrás. Entonces, ese es, digámoslo, el tema de la descentralización. Y hablando de acabar cosas, en la parte 5 de su libro, habla usted del petróleo y del gas hechos agua por el gobierno de Gustavo Petro. Sí, muy sencillo. Mire, en el año
23 en Davos, Suiza, hay siempre una reunión al comienzo de año donde se reúnen los ricos del mundo y se hablan de los temas. Petro y la ministra Irene Vélez fueron y dijeron: Colombia no va a explorar más, no va a así firmar nuevos contratos en gas y en petróleo, porque queremos descarbonizar, queremos la energía limpia. Nadie está en discusión la energía limpia. La transición energética es otro tema. Toda la vida ha habido transición energética. Cuando en el año 1862-63 todo se hacía con carbón y entonces apareció el petróleo. Entonces hagamos la transición energética hacia el petróleo. Se hizo. Luego en el año 73, cuando hubo 1973 el embargo petrolero en Oriente Medio, que cerraron la llave los árabes al petróleo en el mundo, entonces dijeron: no, volvamos otra vez al carbón, y hubo otra vez transición energética. Y luego el Acuerdo de París habla de la descarbonización, pero todo el mundo está hablando del año 2050. En Colombia no. Ya, no firmemos contratos. Mire, hay una cosa que hay que denunciar y es la siguiente. Entre el año 23 y el año 25, en América Latina se han firmado contratos para exploración y explotación de petróleo y gas, 230 contratos. Colombia no ha firmado ni un contrato en estos 2 años. Resultado de eso, hay una caída brutal en la producción de petróleo y va a seguirse cayendo. Ya estamos en alrededor de 700.000 barriles. Colombia producía más de 1 millón de barriles en el año 2016, hoy produce 700.000. Y el tema del gas está absolutamente mal. La ministra de Minas y los 2 ministros de Minas, antes de que llegara este señor Palma, que fue el presidente de la USO, y el gobierno abiertamente dijo que lo que quería era una presidencia de Ecopetrol obrera, no jerárquica, como había ocurrido, digámoslo siempre. Esos 2 ministros dijeron, cuando les dijeron: oiga, va a haber problema en el gas. Dijo: ¿cuál problema en el gas? Colombia tiene gas hasta el año 2037. Y el señor ministro de Minas, Camacho, Andrés, se burlaba cuando le decían eso. Pues hoy estamos importando gas ya, y el año entrante alrededor del 25% del gas que se consume en los hogares colombianos va a ser importado a un precio que calculan es 3 veces mayor al gas que se producía en Colombia. Eso por un lado. Por otro lado, los datos muestran que el crecimiento en el precio del gas al consumidor, a las familias, a las amas de casa, en las cocinas colombianas, va a ser alrededor del 40%, ya ha subido este año alrededor del 15%, y el año entrante va a subir al 40%. Calculan que así como se va, Colombia no va a tener gas y va a tener que importar, y el precio del gas a las familias colombianas al año 2029 va a subir alrededor del 80-90%. Y el presidente dice abiertamente: ay, no, estamos triunfando porque no estamos exportando, estamos exportando menos petróleo, vamos acabando con el carbón y no vamos a tener gas. Entonces, diciendo como un gran logro, y eso es sencillamente crearle unos problemas en Colombia muy grandes, no solamente con ese tema tan grave que lo que digo del precio, sino desde el punto de vista fiscal. La industria del petróleo, del carbón y de los recursos naturales es un soporte muy importante a las finanzas públicas. Usted también habla de la minería, y aquí hay una reflexión bien importante, porque es que la minería, a lo que han hecho en el gobierno Petro es perseguir a los legales, a los que trabajan y dan trabajo, a los que tienen todo en forma, y a alimentar a los ilegales en el país, que se ha dicho de paso, minería que sirve para los grupos criminales como el Clan del Golfo, el ELN, las FARC, que son las primeras en servirse de esa minería. Sus observaciones frente al tema de la minería en este desgobierno de Petro. Mire, en el tema de la minería hay que, digámoslo, ser muy precisos. Todos queremos una minería sostenible. Todos queremos una minería bien hecha. O sea, eso no está, digámoslo, en discusión. Hay empresas instaladas que hacen las cosas bien. Pero solamente este dato, el gobierno ha promovido que hay que acabar la explotación de los recursos, la extracción de los recursos mineros, ¿no? Pues mire, Colombia exporta
produce, de acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Minería, produce más o menos 52 toneladas de oro, ¿sí? Y uno dice, 50, no es una cifra en el mundo gigantesca, pero es un volumen significativo. En el año 2024, Colombia exportó 72 toneladas de oro, ¿sí?, por 4.100 millones de dólares y produce 55. Entonces pregunta, ¿de dónde salen las otras 17? Son minería ilegal. ¿Por qué? Porque al desestimularse la minería legal, pues se abre el espacio para toda la minería legal. Y en la minería ilegal hay un componente que ahí es donde se vincula esa actividad ilícita, criminal, de explotación pues irregular, con las mafias de narcotraficantes y con las organizaciones guerrilleras. Hoy ya hablar de organizaciones guerrilleras bajo el concepto tradicional no tiene ningún sentido. Hoy son organizaciones ilícitas. Ya hay conciencia absoluta de que aquí no hay ninguna ideología en la guerrilla, sino un negocio. El señor Mordisco y se agarra con el señor Calarcá porque dice, me robó 400 kilos de oro. Y cuando uno va al Catatumbo encuentra que la pelea en el Catatumbo era porque un grupo le robó al otro grupo plata. Cuando uno mira lo que entregaron los de las FARC en el proceso de paz, entregaron 400 kilos de oro. Y entonces dentro de los temas dice que para la especie de reparación a las familias y a los desplazados. No, aquí la minería se ha convertido en un instrumento de poder económico de las mafias y de las organizaciones terroristas. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió parar la explotación legal, ¿no? Y entonces entregarle, o digámoslo de facto, se la cogen. Y las minerías, uno mira el caso del carbón. El carbón, claro que hay que entrar en una transición energética que le baje la producción de energía con el carbón, pero la demanda en el mundo está creciendo. De aquí, hoy se producen alrededor de 7.000 millones de toneladas de carbón. Y va a crecer así hasta el año 28-29, va a crecer a 9.000 millones de toneladas. Y Colombia dice, no, yo no voy a producir carbón, pues otro lo produce. China es el gran consumidor de carbón. Alemania, que había parado las plantas de producción de energía con carbón y las tenía para pararlas en el año 2028, ya decidió irse al año 2038. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuente de recursos naturales capaz de generar la energía que el mundo necesita. Entonces se necesita el carbón durante unos años más y entonces ese proceso en el Acuerdo de París se establece que sea hasta el año 2050. Colombia lo quiere hacer ya. Eso es irresponsable, incoherente, una narrativa ideológica aplicada a un sector de la economía y eso no tiene ningún sentido. Doctor Silverio, ¿cómo va a terminar el último Aureliano? Bueno, la verdad, el libro termina, la parte gruesa termina ahora en junio, julio de este año, o sea, eso es lo que contiene el libro, y entonces se plantea 4 escenarios posibles, ¿no?, de lo que va a pasar en este último año. Un escenario, digámoslo, optimista, que el señor Petro diga, oiga, venga y vamos a arreglar todo esto, venga, hablemos, venga, conversamos, venga, señores del sector privado, venga, señores de la academia, vengan gobernadores, vengan alcaldes, vengan cortes, venga, hagamos un gran pacto y venga y solucionemos estos problemas, enfrentemos el problema con los Estados Unidos, las relaciones, todo. Ese es el escenario ideal, ese es el paraíso. Eso no va a ocurrir, claramente, digámoslo así, pero eso es un escenario que se plantea, un escenario intermedio en donde dice unas reformas limitadas, venga, conciliemos, Congreso, tal, pero hasta ahí nomás y no hace mayor. Y hay otros 2 escenarios en donde el tema es una radicalización, es un tema de fragmentación, ¿sí? Yo personalmente creo que en Colombia va a haber elecciones, ¿sí? El año, ¿por qué? Porque tenemos una estructura institucional, digámoslo, muy fuerte todavía, que nos va a garantizar, pese a estar buscando todos los días permearla y filtrarla, meterle filtros, sí, meterle goteras, pero yo creo que eso va a haber. Sobre ese supuesto, de todas maneras, ahí va a haber unas elecciones que ese escenario lo plantea, digámoslo, duro, y eso tiene un impacto sobre la economía, sobre los negocios, sobre la situación fiscal, todo lo del
crédito del Fondo Monetario Internacional, las relaciones con Estados Unidos se pueden deteriorar aún más. Ese es otro escenario y se plantean esos escenarios, casi que diciendo a la gente, mire lo que puede pasar. Es la planeación por escenarios, pues eso es lo que plantean, no es una cosa de sabiduría convencional que dice, mire, va a pasar esto, no, sino esto es lo que puede ocurrir. Miremos a ver qué va a pasar. Y en la última parte decimos, buscando la mejor elección, hicimos el ejercicio de encontrar 44 atributos que debe tener un presidente de la República: alta relevancia, media relevancia, baja relevancia. La baja relevancia, pues son cualidades personales que tiene que tener, tiene que ser buena persona, tiene que ser buen amigo, tiene que ser compañero, tiene que ser trabajador. Eso se le da un puntaje. A la mediana son factores importantes, pero no insustituibles, y las primeras son, digámoslo, las más importantes, que son esas cualidades, por ejemplo, son ser honesto, ser responsable, ser transparente, ser conocedor de los temas, ser conciliador, ser coherente, ser eficiente, ser incluyente, estudioso, diligente, práctico, ejecutivo, persistente, inspirador, humano, futurista. Esas son las cualidades que tiene. Las hemos definido cada una y sacamos una lista de potenciales candidatos, no todos, no los 70. Es un ejercicio de sentido común. Decir Claro. uno, mire, estos son los que aspirantes, porque no son todavía candidatos, estos son los que creemos que pueden llegar. Escoja 5 usted, señor lector, y póngale todas estas cualidades, califíquele, dele 5 puntos a las primeras, o sea, a las de alta relevancia, 2 puntos a las segundas y 1 punto a las terceras, a las personales. Que las personales son bien interesantes, porque dice uno que sea amigo, que sea elegante, que sea orgulloso, bondadoso, aficionado, querido, todas esas cualidades personales en el cual la gente vive. Y las de la mitad, pues son que sea innovador, cuidadoso, colaborador, global, audaz, moderno, o sea, todas esas. Sume eso y ahí le da la mayor calificación, y ese es su primera opción para ser de aspirante que puede llegar a la presidencia de la República, ¿sí? Por lo menos a la elección de la primera vuelta, para ponerlo así en los términos claros. Pero obviamente es una decisión personal, individual, y como sabemos, uno el voto hasta lo cambia en el último momento, cuando ya llega a la mesa, digámoslo, de votación. Eso para meramente la primera vuelta. Para la segunda vuelta ya pues hay solamente 2 nombres y entonces se va a decidir. Pero el profesor Gaona decía, el presidente de la República que llegue en el año 2026 debe ser excepcional en Colombia. Hay que buscar, y casi que dice, escojamos al mejor en todo sentido, ¿sí? Porque Colombia no puede tener un presidente en el siglo XXI con ideas del siglo XX, ¿sí? Pensando en el siglo XX para el siglo XXI. O sea, digámoslo, es un tema. El mundo ha cambiado en este siglo, en estos años que llevamos, de una manera brutal, y Colombia tiene que ajustarse, digámoslo, ahí en eso. Entonces, ese es el ejercicio, digamos, lo que es, no digamos que es un juego, es un ejercicio serio, ¿sí? Que se hizo con mucho cuidado, consultando varias personas, usando inteligencia artificial, todo eso para llegar, digámoslo, a plantear un potencial, una potencialidad de país hacia el futuro. Pero el año 26-30 va a ser fundamental para nuestro país en esos temas que decíamos, del crecimiento económico, de la situación fiscal, de las relaciones internacionales. O sea, creo que aquí hay que, digámoslo, enderezar, digámoslo, el rumbo, un presidente que nos lleve hacia un puerto seguro para acabar con este tema, o sea, para despetrificar a Colombia y que se nos dé, digámoslo, como se dice popularmente, que pasemos la horrible noche. ¿Cuándo el libro lo podremos leer? ¿Dónde lo podremos conseguir? ¿Qué podemos saber de eso? No, el libro sale ya el 15 de julio, En ya 5 estará. días. Ok. 5 días ya está listo, pues mantenemos, va a circular también por las vías modernas, o sea, pero pues vamos a agotar primero una edición. Yo la verdad, los que saben más, yo no soy, digámoslo, escritor, he escrito mucho, pero no he hecho, este es mi primer, digámoslo, libro.
Es un trabajo muy dispendioso, además tiene unas etapas que eso es como cuando uno hace un edificio. Cuando uno hace un edificio, uno no puede hacer los pisos sin hacer abajo el hueco, ¿sí me entiende? Entonces, En las bases. no puede hacer los acabados sin hacer las paredes, o sea, si la cubierta la tiene que hacer en su momento y tal. Lo mismo pasa en un libro, entonces vamos a agotar la vía, digámoslo, del impreso. Escribir un libro, o mejor dicho, un libro no da nada, absolutamente nada de recursos, ¿sí me entiende? Eso no es que uno, pues, si uno fuera García Márquez o Vargas Llosa o Germán Castro Caicedo, pues uno dice, bueno, sí, aquí, pero eso, un libro no da plata, que la gente cree que escribir un libro, eso no es un negocio bajo el concepto tradicional de negocio. Hay una parte de negocio espiritual, de negocio emocional, es eso. Y yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta de lo que nos está pasando, se dé cuenta de esto y que no volvamos a cometer el error que cometimos y haciendo, digámoslo, autorreflexión, el error que cometimos en el año 2022 en un supuesto cambio. Es que tenemos que cambiar, o sea, ¿sí? Y uno no puede desconocer que Colombia ha avanzado muchísimo en el tema de la salud, que se toca mucho en el libro, y ese chuchuchú, eso ha sido absolutamente dramático, y lo que nos va a costar, digámoslo eso. El tema pensional, los problemas no los vamos a ver en el corto plazo, los vamos a ver porque el tema pensional es un tema de largo plazo, o sea, el impacto no es ahora si se da o se da el aporte, sino en el futuro, en el año 2046 vamos a tener un sistema pensional quebrado, ¿sí? Obviamente pasarán 20 años, pero pues porque es que es una especie de pirámide las pensiones. Entonces, en el tema fiscal, en todo eso, entonces digo, no volvamos a cometer en el año 2026 los errores ingenuos, digámoslo así, de buena fe que cometieron muchos colombianos al votar por un modelo absolutamente anárquico, resentido, un modelo que no nos iba a conducir a nada distinto a una catástrofe anunciada, como lo que le pasó a Aureliano Buendía, ¿me entiende? O sea, nunca se ganó una batalla, murió triste, murió solo, murió abandonado, murió sin familia y hasta intentó suicidarse, como decíamos. Doctor Silverio Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos muy atentos. Martes 15 de julio, su libro saldrá a la venta y bueno, estaremos ahí en la fila para poder tenerlo, bien sea digital o sea en pasta, en papel, que es tan Sí. importante tenerlo, para refrescar estas reflexiones que usted nos ha dado el día de hoy. De verdad, muchas Bueno, gracias. que están ahí, que había que es como hacérselas notar a los colombianos, ¿sí? De lo que vamos a enfrentar en los próximos años, pero con absoluta seguridad vamos a recuperarnos, vamos a levantarnos y estamos resistiendo, como dice la canción, y resistiremos. Así toca. Muchas gracias, doctor Silverio. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Me alegra saludarlos. Espero que les vaya muy bien. Salúdenme al doctor Fernando Londoño. Sí, pues bueno, vamos para adelante con toda la resiliencia, con la capacidad de enfrentar las crisis y salir adelante. Así será. Sí, señor. Muchas gracias. A todos ustedes, quédense allí porque vamos a continuación a presentarles a ustedes al oído. Tenemos que hablar de varios temas. Entre otros, Gustavo Petro ya salió con la idea de que va a apoyar a los Estados Unidos en las emergencias invernales que están viviendo en Texas. Ya regresamos para un al oído.